cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero, vero, benvenuti, adesso sì, siamo un nuovo programma di Buongiorno Italia. E sapete, salutiamo a tutti i nostri ascoltatori di San Raffaele, Alvear, Malargüe, però dobbiamo andare presto, veloce, perché in questo momento abbiamo un incontro, un'intervista con Italia. Lei è una professoressa della Dante Alighieri di Torino, lei si chiama Monica e adesso parleremo con lei. Mi senti, Monica? Benvenuta! Ti sento benissimo, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo perfetto. Okay. Grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui con voi. Grazie a te, Monica. Abbiamo avuto un piccolo problema con l'orario, è cambiato l'orario in Italia, adesso sono 5 ore il diffuso orario, così che però ancora l'abbiamo qua con noi a Monica per 5 minuti, così che parleremo con lei. Bene, Monica è la responsabile didattica della scuola Dante Alighieri di Torino, E oggi parliamo di questa città, sì, ragazzi. Sì, Torino è la città che faremo oggi, parleremo del cibo e della storia, ma prima parliamo con lei. Perfetto, andiamo avanti allora. Bene, sei benvenuta e ti ringraziamo tantissimo per questo intervento, Monica. Grazie a voi. Ma voi siete mai stati a Torino? Sì. Hernando è stato a Torino, sì. Sì, io sono stato nel 2017, Monica. Ok, bene. No, perché Torino negli ultimi anni, dalle Olimpiadi in poi, è cambiata tantissimo. Molti che sono stati qui per magari in passato, negli anni 80-90, se la ricordavano come una città appunto industriale, una città un po' grigia, un po' scura. Invece adesso è una bellissima città. Sì, molto viva, c'è molto fermento culturale, artistico, è una città universitaria, è molto multiculturale e quindi è veramente un bel panorama, un bel posto in cui vivere, a misura d'uomo, diciamo. Sì. Molto pulita, l'ho trovata la città ad agosto 2017, Monica. Sì, molto pulita, e quello che ci dicono spesso i nostri studenti, che arrivano un po' a Torino per caso, nel senso che le città italiane più conosciute sicuramente sono Firenze, Roma, magari Bologna, Venezia, Milano. Torino la conoscono in pochi, però poi quando arrivano qui molti se ne innamorano. Se ne innamorano perché appunto è una città tranquilla, ma in cui c'è tutto, e tutto è a portata di mano, quindi è pieno di verde, pieno di parchi, e si può girare a piedi, è molto sicura. Sì, infatti. È bella da vivere, poi è una città universitaria, quindi anche una città giovane, con persone che vengono da tutto il mondo e si incontrano e si integrano, si diffondono culture, e veramente c'è un bel clima. Ecco, c'era prima della pandemia, diciamo, adesso in giro c'è poca gente, purtroppo. Certo. Monica, hai parlato dell'università. Quali sono quelle università più riconosciute a Torino? Allora, a Torino devo dire che da quel punto di vista è un bel panorama, perché ci sono tutte le facoltà che uno potrebbe immaginare, però diciamo che un punto di forza sicuramente di Torino è il Politecnico, nel senso che il Politecnico è uno dei migliori d'Italia e si è classificato molto bene anche tra i politecnici proprio a livello europeo, e poi abbiamo un unicum che è l'Università di Scienze Gastronomiche, che non è proprio a Torino, è nella regione del vino, diciamo, ed è stata fondata anche dal fondatore di Slow Food. Quindi Torino e il Piemonte in generale sono molto legati al territorio e hanno delle eccellenze enogastronomiche
sia per quanto riguarda i prodotti, sia legati al vino che al cibo, ma anche alle istituzioni, quindi Slow Food, questa università di scienze gastronomiche. A Torino nel 2007 ha aperto il primo negozio della catena di Italy, con tutte le eccellenze del territorio italiano, dove si possono sia comprare come se fosse un supermercato, sia degustare, perché ci sono dei piccoli punti come se fossero dei ristorantini, e quindi puoi comprare e degustare al tempo stesso prodotti provenienti da tutte le regioni italiane. E a Torino è nato l'aperitivo, che è un rito che si è diffuso adesso in tutta Italia e anche in molti paesi stranieri, più di 200 anni fa, quindi... Bene, possiamo dire, Monica, che la enogastronomia rappresenta il punto di incontro ideale tra storia, tradizione, tecnologia, innovazione? Assolutamente. Come lei racconta, Torino è la capitale enogastronomica d'Italia, addirittura in questo momento. In questo momento sì, poi diciamo che da tanti anni, ormai ogni 2 anni c'è una fiera internazionale che è il Salone del Gusto. E in più tutti gli anni c'è Cioccolatò, perché Torino è la capitale italiana del cioccolato. Benissimo. Quindi diciamo che ce la caviamo. Nel campo enogastronomico siamo abbastanza forti, ci piace godere del buon cibo, del buon vino e valorizzare il territorio, l'ambiente, i prodotti tipici, ecco. Certo. Quindi sì. Dopo Torino ha una storia diciamo importantissima per l'Italia, con la unificazione d'Italia, Vittorio Emanuele II, il conte di Cavour. È un onore per i torinesi questo, certo? Claro, si può dire che Torino è la culla d'Italia in questo senso? Sì, in questo senso si potrebbe dire. Si potrebbe dire questo anche... Sì, nel senso che i torinesi sono sicuramente fieri e orgogliosi della loro storia, ma tanto della loro storia quanto credo del loro presente, nel senso che il panorama, la cultura di Torino penso che sia abbastanza rappresentativa di quello che poi è l'Italia, cioè un crogiolo di culture, di lingue, di dialetti che si incontrano, di cucine che si fondono, quindi è un punto di incontro, a partire da quando la Fiat ha attirato tantissimi migranti dal sud. E certo. Quindi ha una storia di accoglienza, di ospitalità, che adesso si palesa anche nella capacità di accogliere persone che provengono da tutti i continenti. Monica, a livello culturale avete musei internazionali come il Museo Egizio, è una cosa da non perdere in una visita a Torino, certo? Sì, no, il Museo Egizio è fantastico, è il secondo più importante al mondo dopo quello, cioè il primo al di fuori dell'Egitto, Claro. diciamo. Però non c'è solo quello è sicuramente splendido e vale una visita, però abbiamo altri musei fondamentali come quello dell'automobile, ad esempio, Claro. visto che Certo. Torino è la capitale dell'automobile con la Fiat. Poi abbiamo il Museo del Cinema, che si trova all'interno certo. della Mole Antonelliana, che è il simbolo di Torino, un po' come la Tour Eiffel è il simbolo di Parigi. Oltretutto all'interno del Museo del Cinema e della Mole c'è un bellissimo ascensore di vetro trasparente che risale fino in punta alla cupola e ti porta a una terrazza panoramica che ti dà una vista mozzafiato su Torino, è veramente bellissima. Che bello. E poi c'è bello. la Reggia di Venaria. La Reggia di Venaria anche fantastica, nel 2018 è stato il 7° sito museale più visitato d'Italia e nel 2019 ha vinto il premio per parco più bello d'Italia, quindi diciamo... Benissimo, benissimo. Avevamo detto che Monica Volpicelli è la dirigente scolastica La Dante di Torino. Monica, cosa puoi raccontare della vostra Dante e quando è nata la Dante a Torino? Allora, della Dante vi posso raccontare che siamo una scuola molto giovane, nel senso che siamo nati da neanche 3 anni, siamo nati nella primavera-estate del 2018 e facciamo parte di un circuito di scuole, perché in Italia la Dante Alighieri ha 2 realtà, che sono i comitati, come ci sono appunto anche all'estero, ma in Italia ci sono anche 5 scuole che si trovano a Roma, Firenze, Bologna, Milano e appunto Torino, la più recente, e hanno a Roma la sede centrale che fa un po' da cabina di regia, diciamo. Abbiamo dei programmi unificati, tutti somministriamo, siamo centri certificatori PLIDA, quindi centri certificatori di lingua italiana, e eroghiamo corsi di lingua e cultura italiana.
di tutti i tipi e quando è possibile sia in presenza che online, a distanza. In questo periodo abbiamo tantissimi corsi con persone che ci seguono da tutto il mondo e abbiamo tantissimi argentini in questo momento. Ah, guarda, noi facciamo anche i corsi, lo facciamo adesso online con lo Zoom, lo facciamo di questa maniera e anche abbiamo alcuni alunni per esempio di Colombia. Questo, la tecnologia permette questo. Cosa avete fatto per il Dante di Monica? Allora, per il Dante D in realtà abbiamo portato avanti dei progetti con i nostri studenti, ma a livello cittadino purtroppo non abbiamo potuto fare tanto perché Torino si trova in zona rossa in questo momento, è tutto quindi chiuso. Tutti gli eventi sono sospesi e quindi niente, abbiamo fatto qualcosa nel nostro piccolo, ogni classe ha parlato di Dante un po' con le capacità e con i mezzi di cui poteva disporre, diciamo, quindi in maniera più approfondita e magari anche un po' più come dire originale con le classi di livello più alto, mentre abbiamo fatto magari un'introduzione, una presentazione di Dante e di come è nata la lingua italiana per i livelli invece più basici, ecco. Benissimo. Nel trascorso questo anno sicuramente che è difficile per questa situazione del Covid, però non so, anni prima, cosa si fa a livello culturale con la Dante di Torino? Puoi raccontare un po'? Allora, per quanto riguarda la cultura, diciamo, eventi solo culturali normalmente se ne occupa più il comitato, perché a Torino abbiamo sia il comitato che la scuola. Noi ci occupiamo più dei corsi di lingua e cultura, però la nostra scuola ha stipulato delle convenzioni con varie attività commerciali e culturali che abbiamo sfruttato proprio per dare la possibilità ai nostri studenti magari di fare una visita dietro le quinte del Teatro Regio o fare degustazioni enogastronomiche, visite della città, dei principali musei, fare degli apericena che permettessero di socializzare, partecipare a eventi culturali come il Salone appunto del Libro, del Gusto, Artissima, quindi ci sono molti spunti, diciamo. Che bello, che bello. Una bella città, Torino. Una bella città. E se dobbiamo mangiare un piatto tipico di Torino, Monica, qual è il cibo che non dobbiamo perdere? Uno solo, ma uno solo. Uno solo. I tagliarin, che sono una pasta all'uovo fatta a mano con il tartufo bianco d'alba. Il tartufo bianco d'alba. Sì. Che buono, che buono. È unico al mondo. Arrivo subito. Magari con un bicchiere di buon Barolo. Barolo e tartufo bianco d'alba. Barolo, già. Dobbiamo fare quello quando arriviamo a Torino. Sicuramente, dico. Bene. E andiamo a mangiare sicuramente insieme a Monica, che sarà sicuramente... Bene, disponibile. Benissimo, grazie Monica. Grazie Monica. Ti ringraziamo tantissimo per questa intervista, anche alla Dante Alighieri di Torino. Salutiamo a tutti e niente, siete invitati qua in Argentina a venire a conoscere Argentina, ti aspettiamo. Ci piacerebbe tantissimo e appena si potrà viaggiare approfitteremo dell'invito. Bene. E poi vi ricambieremo e vi aspettiamo qui a Torino per farvi scoprire la città. Dai, benissimo. Grazie Monica. Grazie Monica. Ciao Grazie, ciao. buona continuazione e buona serata. Grazie. Altrettanto, Ciao. Ciudad a ser. Yo inmediatamente propuse, y ustedes accedieron, a Torino. ¿Y por qué a Torino? Y lo quiero traer desde una historia personal, ¿no? De algo que ha recorrido mi vida. Yo me vinculo a Torino, desde muy chico. Y de esta manera fue cuando arranco con la catequesis, a los 7, 8 años, empiezo con la catequesis para la comunión y la confirmación. Entre las cosas, obviamente a esa edad empezamos monaguillos, los scouts, todos los grupos parroquiales, íbamos y jugábamos a la pelota y todo eso. Y me acuerdo particularmente en un retiro que hicimos, ¿no? Que estábamos así los monaguillos y después venía el campeonato de fútbol y a ver cuál de las parroquias ganaba y era toda esa cuestión, pero nos pasan un video donde nos cuentan sobre el tema de la sábana santa, ¿no? Y nos dicen que actualmente, en ese momento, estamos hablando en el 80 y... algo. ¿no? Tanto. Y está en Turín. Y me quedó la ciudad de Turín y la ciudad de Turín. Después en la adolescencia volví a ver otro video así,
Turín, y me quedo y dije, pucha, algún día me gustaría ir a ver la Sábana Santa. ¿Y qué onda con eso? Bueno, la Sábana Santa es un documento de la fe que testifica o testimonia según una creencia popular. Esto no es algo, digamos, constatable. Hay muchas cosas constatables sobre la pasión y muerte de Jesús, que es lo que hoy conmemoramos, pero sobre todo es un documento que sería, según la ciencia y lo que se ha venido constatando, la última materia que tocó el cuerpo de Jesús, ¿no? Donde se lo envolvió, se lo baja de la cruz, eso lo cuentan los evangelios, se lo envuelve y se lo sepulta, y después, bueno, Jesús resucita, y la iglesia, los primeros cristianos empiezan a venerar ese sudario, ese paño de lino que envolvió su cuerpo, donde queda marcado el cuerpo, marcadas las heridas, bueno, y eso va recorriendo. Ya ha tenido un montón de cosas que después, Fede, creo que vos has preparado algo para comentar sobre eso, las circunstancias que ha tenido. Curiosamente, 2 incendios en la iglesia donde estuvo. El último es muy reciente, en el 97 fue el segundo incendio que tuvo, del cual fue salvado esta sábana. Y yo siempre me quedé con esa cosa, ¿no? Turín, la Sábana Santa. Y bueno, mira, en la historia de la cristiandad, los signos materiales acompañaron y fueron como un soporte de la fe, y esto lo necesitamos todos. No es que necesito ver para creer, pero si puedo ver algo, tener algo que me reclame o me evoque, ayuda. La Sábana Santa, yo por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención y unifico mucho con Torino, y ya para ir comentando velozmente esto. La iglesia donde está la Sábana Santa es una iglesia muy sencilla. Es una basílica, porque la basílica es una categoría que se le da, es como una jerarquía que se le da dentro del estilo, pero no tiene que ser una iglesia exuberante. Es una iglesia muy sencilla, muy simple, una parroquia grandecita, del estilo de las italianas, pero no es una gran iglesia. No es una catedral. No es una catedral. Después, otra iglesia en Roma que guarda unos documentos, por decir así, que es uno de los clavos con los cuales fue crucificado Jesús, el palo transversal de la cruz, una de las espinas de la corona, el dedo del apóstol Tomás, y todo esto, ¿saben qué? Santa Elena, la madre de Constantino, en el siglo IV, se dedicó a buscar eso que los cristianos ya veneraban desde el momento cero. Y se trajo también los escalones del pretorio donde Jesús fue juzgado, y de hecho esto en Roma, vos vas a Roma y tenés la Basílica de San Juan de Letrán, enfrente cruzás la callecita y tenés la Scala Santa. Es una basílica, es una iglesita que vos entrás y tenés todos los escalones que están forrados en madera para venerar ese lugar donde Jesús pisó en sus últimos momentos antes de la crucifixión, ¿no? Y esa iglesita está de San Juan de Letrán, 500 metros más o menos a la derecha. También una iglesia muy simple, sencilla, no es que hay seguridad para entrar ni nada como es en Vaticano, porque tampoco es tan concurrida. Y están esto que te digo, ¿no? El clavo de la cruz, el clavo, el palo, todas estas cosas, y vos decís, miércoles, qué fuerte que es esto. ¿Y qué nos dice a los cristianos? ¿Por qué la evocación de esto? Cuando yo pude conocer Turín, en ese momento, que fuimos con Romy, Mila y Tomás, cuando llegamos a Turín, la idea era la Sábana Santa. Sí. Y fue una conexión con mi infancia, y fue algo muy fuerte el poder conectar con ese hecho, con ese documento y demás. Y Turín me hablaba de eso. Y lógicamente, para mí, en este momento, en este día, el Viernes Santo, lo que significa para la cristiandad, para el que cree, para quien lleva adelante la fe, es un poco conectar con la esencia de la fe, que la fe no para es también, mí Hernando, es un coherencia. poco, aparte Sí. de conectarse con la fe, digo, para todos los habitantes de esta tierra que van a ver el sudario, que van a ver este clavo, esta escalinata, es también conectarse un poco con Jesús hombre. Totalmente. Digo, de alguna manera. Totalmente. ¿No? Porque dicen, vivió, acá estuvo, acercarse de un Exactamente. plano, de un punto de vista humano. Que digamos. constata que Jesús existió, ¿no? Que fue un hecho histórico, que lo que cuentan los evangelios es real. Entonces decís, bueno, yo, como decía recién, ¿no? La fe va acompañada de cosas
que pueden verse y tocarse, como cuando vas a Jerusalén, ¿no? Por eso Santa Elena se trajo de Jerusalén esa cosa y dice, no, muchachos, tenemos acá, si todos los cristianos están acá, que van a la basílica, ahí van a San Pedro, ¿no? A adorarlo. Entonces, es como un poco la conexión de la fe. Y lo que quiero rescatar de esto, que también algo que yo comunico desde mi historia personal, la fe es coherencia, ¿no? Porque de nada nos sirve hoy Viernes Santo no comer carne o comer pescado solamente, sí, o no, si yo no mantengo una coherencia, ¿no? Una coherencia en las acciones, en los pensamientos, en lo que hago, en lo que propongo. Y bueno, y en el sudario nos muestra eso. ¿Y en qué sentido nos muestra el sudario la coherencia? Nos lo muestra en cuanto que la fe se ha ido sosteniendo, manteniendo y conservando sin grandes aditamentos a lo largo de la historia, y están unas palabras del Papa Francisco que ahora nos va a comentar Dino, que nos invita, la Sábana Santa nos invita a mantener esa coherencia, porque Jesús, desde el inicio de su predicación hasta ese momento, fue crucificado justamente, cuando leemos el Evangelio, por mantener su coherencia. Él, todo lo que dijo y lo que predicó se echó en contra a los que eran los jefes en ese momento, que eran los fariseos, y terminó dando su vida por la humanidad, según el Viernes Santo, misterio. De alguna manera, es la conmemoración, como lo veo yo, de Jesús hombre hasta ese momento, porque hasta este momento Jesús hombre, después viene el resto de las cosas. Totalmente. Entonces, nosotros como hombres, para emular ciertas actitudes occidentales, como cuando dicen las escrituras que dicen dar la limosna con la izquierda sin que la vea la derecha. O sea, esto habla de la coherencia. No quiero ir a comprar pescado hoy para que me vea todo el pueblo. Exactamente. Digo, esto, cuando uno hace una acción de bien, no hay que hacerlo ni con bombo ni platillo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y justamente ahí es donde va el mensaje, esto lo que a mí me evocaba tanto el Santo Sudario, ¿no? Decir, cómo en esa entrega, eso que hoy se cuenta. Por eso el Viernes Santo es un día de recordar. Y quiero cerrar con otra cosa también que considero muy importante en este día, de recordar. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. No solamente traer el hecho histórico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que decir, bueno, uy, recordemos, pobre, murió por nosotros, dio su sangre, sino cómo me vinculo yo con ese hecho. Y también es para recordar a nosotros como argentinos, prácticamente digamos ítalo-argentinos, porque no nos olvidemos que el 2 de abril es un día de recuerdo por Malvinas. Y eso me parece muy importante y también muy conectado. No es casualidad que este Viernes Santo sea con esto, con el hecho de Malvinas, porque no nos olvidemos que hemos tenido héroes que en su coherencia también dieron su vida cuando la patria se los reclamaba. Y hoy a nosotros también la patria nos pide cosas y no sé si estamos a la altura de la circunstancia. Por ejemplo, hablábamos de coherencia, por eso quería traer la coherencia por ese hecho. Hoy la patria te pide cuídate por el tema del COVID y cuida a los tuyos. No sé hasta qué punto estamos siendo tan patriotas. Entonces vamos todos a festejar allá a donde se hagan los actos, nos ponemos la escarapela, está buenísimo. Ahora, cuando te piden que te cuides, ¿cuánto te cuidas? ¿No? Y ahí va la coherencia, en esas pequeñas cosas. Por eso evoco el tema de las cosas, por eso me trae el Santo Sudario, esa coherencia que a mí me interpela, ¿no? Y esto de la patria nuestra, la Argentina, hoy me toca las fibras más íntimas como patriota también, porque si bien amo Italia, amo Argentina también. Y es el hecho de decir, la pucha, han habido héroes, pibes, que dieron su vida por este país cuando la patria se los pidió. Hoy no nos están pidiendo ir a una guerra, nos están pidiendo simplemente que nos cuidemos. Y me parece un buen mensaje, también en este Viernes Santo, acompañar al comer pescado, también el cuidarse. Claro, ¿qué hacemos después de la Pascua? ¿No? Claro, ¿Qué hacemos después de la Pascua? Porque hasta ahora tuvimos un pequeño estate exactamente. Digo, tomando esto de recordar, si no lo pasas por el corazón, es simplemente una cosa mental. Exactamente. Entonces, podemos plantearnos ahora, tomando todo esto, ¿qué vamos a hacer después de la patria? Después de la Pascua, por nuestra patria. Exactamente. Por todos nosotros. Ser patriotas todos los días, esa es la coherencia, claro. No solamente hoy que recordás, cantás el himno y te pones la escarapela, ¿no? Ragazzi, ascoltiamo il commento del Papa Francesco nel Vangelo di oggi con il Venerdì Santo. Ok. Ascoltiamo. Ok. Abbiamo un'ancora, nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone, nella sua croce siamo stati riscattati, abbiamo una speranza, nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati, affinché niente e nessuno
ci separi dal suo amore redentore. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta che mai si ammala e lasciamo che riaccenda la speranza. Bueno, escuchábamos el mensaje de Papa Francesco. Ragazzi, sapete che con questo che abbiamo fatto errore con l'orario, tutto è cambiato, così che adesso abbiamo un'altra intervista e anche siamo onorati di avere questa intervista con Italia e lui è un prete, va bene? Sì. Il padre, non ti ascoltiamo adesso, deve dire il suono, padre Andrea. Il microfono. Siamo in contatto con Italia, con il padre Andrea David. Buonasera, non ti sentiamo perché adesso hai il microfono spento, Andrea. Bene, esperamos mientras él... Ahí está. Adesso sì. Benvenuto, ecco, padre Andrea. Grazie, guarda che c'ho qui subito, guarda. La bandiera argentina. La bandera argentina, grande vamos padre. Argentina. Vamos. E poi c'ho la bandiera italiana. Certo. E qua c'è Gesù Cristo che ci aiuta. Ci accompagna, allora, bene, sì. Io ricordo sempre, ho sentito il discorso della Malvinas, no? Certo. Allora, certo. Preghiamo per questi ragazzi che sono caduti per la patria, Certo. con onore, con gloria per difendere la patria. E allora Certo. ha fatto un discorso molto bello prima il nostro amico, no? E poi un'altra cosa, yo hablo castellano y tomo mate siempre. Bravo. Bueno, hacemos la entrevista. ¿Saben por qué Claro. toma mate el ¿Por qué? padre ¿Por qué? Andrea? Porque el padre Andrea ha vivido en San Rafael 7 años. 7 años. San Rafael y Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Sí, bravísimo. Bueno, Andrea, contanos, ¿cómo es que viviste en San Rafael? Bueno, yo de 10 y aprendí el castellano en el seminario, estudiando, y San Rafael, una ciudad muy, muy linda, y mucha gente de origen italiana, ¿no? Sí. Y donde, digamos, se mezcla con armonía, con el corazón, gente de Italia, gente de España, gente de todo el mundo que viene en San Rafael y trabaja en la viña, en las vacas, en muchísimas cosas. Y desde la tierra, que es muy árida ahí, ¿no? Sí. Empiezan a construir embalses, diques, y se ve la obra. La inteligencia del hombre, porque se ve antes San Rafael no había nada, ¿no? Claro. Un clima también difícil, pero cuando se trabaja junto, cuando se reza junto, cuando se ríe, ¿no? Uno se divierte, se felicita junto y la cosa andan bien, ¿no? Entonces a mí me encantó los 7 años en San Rafael, en el seminario, aprendiendo el español, porque ustedes saben, ¿no? El dicho que bueno, el español es el idioma de la oración, ¿no? Como el inglés por el comercio, el italiano el amor, la Francia, la diplomacia, el francés, el alemán la guerra, el español el idioma que te facilita rezar. Y yo soy italiano, nací en Roma, pero conectándonos con la profesora de Turín, mi mamá nació en Turín y mi abuelo nació en Turín, de parte de mi... Es como el Papa también es piemontés, Sí, ¿no? certo. Entonces se ve que los piemontés Son trabajaron fuertes, muy son bien, fuertes, ¿no? los piemonteses son Todo lo italiano, todos los españoles, ¿no? Entonces, Andrea, te hago una altra domanda. ¿Cómo se vive en Italia un Viernes Santo? ¿Cómo es un día Viernes Santo en Italia en general? Sí, mira, ahora con el tema del Covid es la cosa un poquito limitada, ¿no? Pero se vive
con la oración, ¿no? El Viernes Santo no hay misa, Sí. hay una ceremonia que se hace en la iglesia que se llama adoración de la cruz, ¿no? Por eso yo puse una cruz aquí, que se lee toda la pasión de Cristo. Lo que están hablando ustedes también antes de la Sacra Síndone, ¿no? De la Sábana Santa, está todo conectado, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo por su muerte, pero por su pasión antes, su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces se lee el Evangelio de la pasión, Pilato, la flagelación, la traición de Judas Iscariota, la traición de San Pedro, pero San Pedro se arrepiente, San Pedro cree en la misericordia de Dios, ¿no? Y Dios lo llama, Cristo lo llama a ser el primer papa, ¿no? Hablando también con el tema de Papa Francisco, el poder, la misericordia, el amor que tiene Papa Francisco está directamente, pasa después de 265 papas, a través del primer poder, la clave del paraíso de San Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré a mi iglesia y la puerta de los infiernos no prevalecerán, ¿no? Claro. Esa es... Nos parece notar desde acá, Padre Andrea, cierto orgullo en tener a Papa Francesco ahora a cargo de la Iglesia y de la Santa Sede. Claro. ¿Cómo lo viven Claro. ustedes, los pretes italianos, de tener a Francisco? Es un hecho novedoso y que lo viven con alegría, entiendo. Sí, sí, sí. Mira, es una cosa que a mí me, digamos, está muy cerca, porque él es nacido en Argentina, digamos, con sangre italiana, ¿no? Bergoglio. Yo soy italiano, nacido en Roma, pero de formación espiritual en San Rafael, Argentina, Mendoza. Mirá vos. Entonces hicimos un cambio con el Papa, ¿no? Roma y Argentina, qué capo el Papa. Sí, no, pero bueno, ahora una cosa muy importante que en San Pedro se están ayudando muchos pobres. Todos los días hay colas de pobres que se pueden duchar. Bueno, la pobreza ha subido en todo el mundo, digamos, en esta pandemia, también en Argentina. Vos físicamente, Andrea, ¿en qué ciudad estás? Yo físicamente ahora estoy en Fossanova, que es una hora y media desde Roma hacia el sur, donde murió Santo Tomás de Aquino. Acá tengo la estatua de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que nosotros estudiamos, yo estudié en San Rafael Mendoza, en el seminario, la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, en una abadía del 1208. Impresionante. Muy linda. Ustedes tienen que venir acá, están invitados, porque es una cosa muy linda, verdaderamente, ¿no? La Edad Media, el arte, la filosofía, la teología, ¿no? Se desarrollan muchísimo, ¿no? Entonces, acá, parroquia también, tenemos 160 niños de catecismo, grupo de oraciones, es un lugar muy lindo porque hay mucho verde, hay parque para los niños, hay un bar, hay dos restaurantes, entonces la gente viene, reza, puede caminar, puede relajarse, puede estar tranquila, digamos, ¿no? Entonces es un lugar muy, muy lindo, gracias a Dios, muy también místico. La gente que viene acá me dice, padre, acá hay un clima muy lindo, un microclima, porque estamos a 20 minutos del mar, Tirreno, y muy cerca de la montaña, ¿no? Entonces, es un lugar también geográficamente que ya los romanos, ¿no? habían conocido, porque antes acá había una villa, ¿no? Villa romana. Entonces, un lugar muy, muy lindo, y Santo Tomás de Aquino, que, digamos, concilió, armonizó la fe con la razón. O sea que la fe y la razón no contrastan. No Padre chocan. Andrea, usted sabe que acá nosotros en nuestro programa también tenemos nuestro prete, que se llama Hernando García, que seguramente también, habiendo estudiado aquí en San Rafael y en Roma, le quiere hacer alguna pregunta respecto al día especial, Sí. Hernando. Claro, no, en realidad prete no, digamos, Fede me lo dice cariñosamente. Claro, digamos, cariñosamente. ¿no? Sí. Andrea, no, preguntarte, bueno, ya que estamos en la línea de Santo Tomás y
de la filosofía y la teología en un día tan especial. Buscábamos especialmente hacer una entrevista con algún prete, con algún sacerdote, para que nos deje a la audiencia de Dial Radio TV, que es una radio de la Dante Alighieri de San Rafael y que se escucha en todo el mundo, ¿no? Como dejarnos un mensaje desde tu cultura y conocimiento italiano, vos más conociendo a nuestro país, dejarnos un mensaje en un día tan especial como el Viernes Santo, ¿no? Que para toda la audiencia que nos sigue desde la cultura italiana y todo eso, bueno, desde la cuna ahí del nacimiento de la Iglesia, hoy, ¿qué mensaje nos dejás? Sí, bueno, la primera cosa, yo me acuerdo en San Rafael, es que yo estaba en la misa, la fiesta de Italia, con los niños, con la bandera italiana, después la oración en italiano, después la fiesta, ¿no? Entonces yo me acuerdo de esta cosa muy linda que muchas veces cuando estás a los afuera de tu país, vos podés sentir más el amor a tu país. Yo esto me di cuenta cuando estuve 7 años en Argentina. Amo Argentina, amo Italia, pero nací en Italia, claramente, y cuando desde afuera vos apreciás más, ¿no? La cosa. Esa como primera cosa, como un mensaje, ¿no? Entonces, como otro mensaje importante en este Viernes Santo, que el viernes que Cristo derramó la sangre, derramó su amor para salvarnos, porque Cristo vino al mundo para salvar, no para condenar. Ese es otro mensaje muy, muy importante, un mensaje de amor, ¿no? Un amor que se alcanza con el sacrificio, con la cruz, ¿no? Pero después un amor que resucita, que hace florecer, ¿no? Eso es otro mensaje. También quería decir el tema de Santo Tomás. Es importante porque es en la pasión de Cristo que está el amor de Dios, todo el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Es un amor que hay que seguir, que hay que ayudarnos entre nosotros, ¿no? También, o sea, rezamos a Dios, pero amar a Dios sobre toda la cosa y el prójimo tuyo como ti mismo, ¿no? Entonces, más amo a Dios y más puedo hacer caridad, más puedo ayudar, digamos, los más necesitados. Exacto. Otro mensaje eso, muy importante en esta situación de COVID. Nosotros rezamos por todos los enfermos de COVID y de las otras enfermedades, ¿no? Porque no hay solo COVID como enfermedades. Pero le tenemos que dar a la gente un mensaje de esperanza, de no tener miedo, como decían ustedes antes, hay que tener precauciones, o sea, ponerse todo lo que está bien, pero no es una precaución de miedo, que no se sale más, la vida tiene que continuar, ¿no? En la confianza entre nosotros, la ayuda entre nosotros, el respeto de las leyes, ¿no? De las circunstancias, pero no es miedo, porque Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, ¿no? Ese me parece. Y otro mensaje que quería decir, yo soy encargado de los enfermos, acá tenemos más de 200 enfermos, yo lo que le digo a la familia de los enfermos es decir también, no, o sea, miren los noticieros, bueno, 1, 2, pero no todo el tiempo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque a la persona muy sensible me hacen un poquito daño a veces, ¿no? Se preocupan de más. Me parece, ¿no? Eso muy importante, bueno, ¿no? Muy bueno, y sobre todo saber saber las noticias, lo que está pasando, pero a los ancianos, que muchas veces ellos se tienen que quedar en la casa porque los que tienen patología antes y son los más tienen riesgo, ¿no? Exacto, sí. Eso. Sobre todo animar, yo creo en ese momento que hay que animar en distintas formas, pero tener confianza en Dios. Eso, ¿no? Exacto, padre, y sobre todo lo que dice respecto al amor al prójimo, ¿no? Porque creo que en este tiempo, y sobre todo en esta situación tan atípica que nos ha tocado desde hace un año, está bueno salir un poco del egoísmo, ¿no? Me parece muy interesante esa parte por el hecho de que tenemos la tendencia a quedarnos centrados en el yo, y creo que el mensaje de la cruz de hoy, de la pasión de Jesús, es salir de sí mismo para encontrar una plenitud también, ¿no? Una felicidad, una alegría, ¿no? Sí.
Vos dijiste el corazón del Evangelio, el corazón de Cristo. Hay más alegría, felicidad cuando damos que cuando recibimos. Exacto. ¿No? Eso, Exacto. y lo que nos dice el Evangelio, pero lo que él dice, no es, ustedes hablaban antes de que Cristo es hombre también, ¿no? Entonces, todos los hombres del mundo, porque este es un mensaje de todos los hombres del mundo, es que hacer al prójimo lo que te gustaría Exacto. que te hagan y no hacer al prójimo lo que no te gustaría Exacto. que te hagan a vos. Exacto. Eso me parece que es un mensaje para nosotros los católicos, pero para todo el mundo, porque el COVID agarra al católico, agarra al musulmán, agarra al hebreo, agarra... Exacto. Entonces tenemos ese momento, me parece que es un mensaje que tenemos como hombres y como mujeres del género humano, estar juntos, ayudarse, lo que decía vos, ¿no? Salir del egoísmo, porque el egoísmo lleva a cerrar más todavía el corazón, ¿no? Entonces hay que salir de esto con el sacrificio y con el amor, con la caridad, que es el mensaje, ¿no? de Cristo, pero es el mensaje por toda la humanidad, porque Excelente. Cristo murió por todos. Bueno. Eso me parece que es el mensaje más importante, y sobre todo egoísmo en el sentido, hay más amor en las obras que en las palabras. Exacto, ¿no? exacto. Pues yo te quiero, sí, pero acompáñame por favor en la farmacia. No, bueno, no tengo tiempo. Entonces, Bueno, muchas gracias por Bene. los mensajes, padre, muy bueno. Padre Facciamo bene. Andrea, ti ringraziamo tantissimo per questo incontro, per questa intervista. Sei un grande. Bravissimo, no, voi bravissimo. forza veramente siete una radio positiva, no? Sì. Una Dial, Dial Radio TV. apre i confini, Dial, no? Quando fai la telefonata, quando chiami al telefono, Dial, no? Tac, tac, tac. Dial, comunichi certo. con tutti. Bene, ti ringraziamo Dio la tantissimo, un abbraccio fortissimo per Padre, te. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Vamos a Argentina. ¡Viva la Virgen Luján! Viva. Certo, viva. ¡Viva! Ciao Andrea. Ciao Andrea, Abbraccio forte. grazie. Ciao, Dio lo benedica. Ciao, qualche cosa grazie. a disposizione. Molto, grazie. Grazie. Bene ragazzi, niente, due interviste. Un capo, Andrea. Sì, Andrea un capo, un crack. la professoressa Monica incredibile anche, tutto a posto. Sì. La vita ti sorprende. Ragazzi, ya iniciaron los cursos y te podés sumar. Estudiá italiano en la Dante, cursos para adultos y niños. Inscribite ahora al WhatsApp 260 437 0212. Asociación Dante Alighieri de San Rafael, Lengua y Cultura Italiana en el Mundo. Romina Vázquez y Lía Yacante, licenciadas en Kinesiología, presentan Espacio Arco Iris, un lugar creado para los peques. Talleres y actividades lúdicas para bebés, niños, mamás y papás, sobre neurodesarrollo, movimiento, crianza y juego. Yoga infantil, capacitación para personas que trabajan con niños, acompañando su crecimiento y desarrollo. Espacio Arcoiris lo encontrás en calle Belgrano, esquina Pueyrredón. Y te podés contactar a los teléfonos 264 55 18 49 o 264 33 04 20. Ahí te atienden Romina o Lía. Luego de nuestros auspiciantes Dante Alighieri y Espacio Arco Iris, retomamos el programa y nos vamos derecho a Torino, a meternos un poquito en la historia de Torino. Avanti Federico Basso. Muy bien, buenas tardes. Teniendo en cuenta que tenemos que hablar de Torino y el paréntesis que deberíamos hacer respecto de que Torino es de alguna manera la cuna de la unificación italiana, decidí brindarle este bloque en un 100% a este tema de la unificación italiana, porque quizás aquí en Argentina celebramos el 2, ¿viste? Vamos a la plaza, pero no tenemos bien claro qué pasó, cómo fue que se unificó Italia. Y si de hecho está unificado hoy por hoy. La llamada la culla, es decir, la cuna de Italia, la llaman por ser el lugar de nacimiento de los principales personajes históricos que dieron lugar a la unificación de Italia. Te digo un par de nombres nada más, son muchísimos. Vittorio Emanuele II,
Camilo Benso, más conocido como el Conde de Cavour. Alfonso la Mármora, que me dicen quién es, los Bersalieri, es el que inventó a los Bersalieri, los organizó. Máximo D'Alessio y Giuseppe Garibaldi, si bien no nació exactamente en Turín, nació en Niza, porque en esa época, digamos, el reino de Cerdeña, que era como se llamaba esa zona del norte de Italia, también tenía parte de Francia, ¿no? Es así, Hernando, que está muy cerquita y muy emparentado. Vos estuviste por ahí. Claro, de hecho, cuando en el viaje en 2017, cuando fuimos, pasamos por Firenze y de Firenze subimos a Torino, hicimos Torino y de ahí en colectivo, un viaje de 13 horas y en un colectivo muy chiquito, digamos, no era un pullman grande de estos que hay, en 12 horas pasamos por Suiza. Y entramos a París directamente. Mira, acá increíble. Niza, que es muy cerquita de lo que sería San Remo, que estuvimos hablando el otro día, en esa época era piamontesa. Y allí nació Giuseppe Garibaldi, por eso lo agrego como otro torinese de alguna manera. Técnicamente. Recordemos entonces que Italia estaba dividida en decenas y decenas de pequeños estados por cientos de años desde que la caída del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, allí por el año 473 después de Cristo, Italia queda fragmentada y se van formando en la época feudal cientos, diría, de pequeños estados, ¿no? De allí también sus grandes diferencias actuales, porque por muchísimos años fueron realmente países, para entenderlo desde un punto de vista actual, diferentes, hermosas diferencias que tiene Italia hoy por hoy, que lo vemos en todos los programas. A modo de ejemplo, al sur, los árabes, estaba el Emirato de Sicilia, directamente, Dino, escuchate, Emirato de Sicilia, que es de tu zona. Al centro, los estados pontificios, al norte, los lombardos, los venecianos por la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Además, todas las potencias de Europa, es decir, francos, prusianos y demás, tenían un pie en la península, los franceses en Nápoles, con el reino de las dos Sicilias, españoles en Cerdeña y austríacos al norte. Este era el escenario que se vivía en Italia. Cada uno por su lado. Pero en 1848 se da un movimiento de revolución general en toda Europa a través de la extensión europea contra las monarquías absolutistas que ya venían en decadencia y se empezaba a vislumbrar un poco más de la igualdad de los derechos y demás. Ese impulso revolucionario llega también a sus principales ciudades de Italia, principalmente a Torino. ¿Por qué principalmente a Torino? En esa época, ahí vivía Vittorio Emanuele. Y en esa época es cuando Vittorio Emanuele, que era de la Casa de Saboya, que ya lo voy a mencionar, comienza a soñar con una unificación. Dice, mira, el escenario es un lío, pero quizás en Italia podamos aplicar un poco de este impulso europeo. Ese Vittorio Emanuele era jefe de la Casa de Saboya. Paréntesis, vamos a recordar que esta es la familia real, la Casa de Saboya, es la familia real de origen francés que luego se asentó en la península italiana desde el año 1200, origen francés, asentada en el Piemonte, y prosperó por 9 siglos siendo una de las monarquías más importantes de la historia de la humanidad. Y este Vittorio era el capo de la Casa de Saboya. Tenía buenas relaciones entonces, por ese motivo, con los Borbones de Nápoles, somos todos medio franchute, y también con los estados papales, bien, porque siempre muy católicos, y también tenía buena relación con los suizos que estaban por el norte de Italia. Plantémonos esto, Italia nunca se caracterizó en la historia de la humanidad, separando la época romana, por ser muy hábil en las guerras, ni por tener una gran capacidad de poder de fuego, de hecho todo lo contrario. Pero este Vittorio Emanuele era un genio de la política y de la diplomacia y buscó la forma de sortear estas debilidades italianas de la siguiente manera. En 1858 el tipo hizo un acuerdo con Francia para que lo ayuden a iniciar una guerra contra los austríacos. Dijo, mira, le dijo a los franceses, no tengo muchas balas, pero los austríacos al norte, ahí están en Lombardía, hagamos algo. Él les daba Saboya y Niza, justamente, pero luego de que fuese anexada a Lombardía y sumadas las provincias unidas del centro de Italia como Toscana y Emilia-Romagna, se formaría un estado cliente, digamos, que luego votaría por la unificación de Italia. Entonces Vittorio Emanuele le dice a los franceses, mira, peleate con aquellos, que yo te cedo Niza y Saboya, pero vos después me apoyás en la unificación. Ok, y se arma la guerra ahí al norte. Por su parte, en 1860, un poquito más adelante, venía Giuseppe Garibaldi, un loco divino del cual vamos a hablar, que estuvo en Latinoamérica. Hay que hacerle 10 programas a Giuseppino. Venía encabezando la revolución desde el sur, empezando por Sicilia y avanzando hacia el norte desde el Taco de la Bota. Por otro lado, el reino de Cerdeña
que también tenía por supuesto la tierra de Cerdeña, de la Casa de Saboya, Vittorio Emanuele le mandaba ayuda a Garibaldi por mar desde el norte hacia el sur. Entonces iban haciendo como una especie de tenazas, unos por el norte y el otro por el sur. Luego del éxito de la unificación del sur, el reino de Cerdeña invade desde el norte los estados pontificios, que cortaban Italia al medio, es decir, ya tenían el norte y tenían el sur, les faltaba el centro, ya que en esa zona aún quedaban tropas francesas en Roma. En ese momento las provincias del norte y del sur quedan medianamente conectadas y Garibaldi, en un gesto magnánimo, accede a darle todas sus conquistas a Vittorio Emanuele II, que esto ya estaba arreglado de entrada. Y así, en 1861, se proclama por primera vez el Reino de Italia unificado. ¡Chan! Y ese momento, en 1861, la capital era justamente Torino. Y todos me dicen, ¿ya está la historia? No, momento, que me quedan 2 datos. La historia sigue, Hernando. ¿Por qué? Porque faltaban agregar regiones y ciudades importantísimas. Mirá que me faltaba, Venecia. Venecia seguía bajo el dominio austríaco y Roma aún no era parte del Reino de Italia. O sea, tenían capital, pero no en Roma. Entonces, en 1866, Prusia, lo que sería ahora Alemania, que también quería unificarse porque tenían microestados, copiando un poco a los italianos. Entonces le dicen a los italianos, mira, te prometo que te doy Venecia, que yo sé que te falta, si te sumás a la guerra que tengo contra los austríacos. Entonces los austríacos también peleaban con los prusianos. Y así, al perder Austria la guerra, Venecia queda para los italianos Benvenuta Venecia. Benvenuta. ¿Y cómo llegamos más adelante a Roma? En 1870 se armó otra guerrita entre Francia y Prusia, digamos entre Francia y Alemania, que seguían peleando. Italia aprovechó otra vez esa circunstancia porque necesitaban anexionar a Roma, imagínate. En ese momento las tropas francesas estacionadas en Roma vuelven a Francia porque le faltaba gente para la guerra con Alemania. Entonces Roma queda medio desguarecida. ¿Qué pasa? Los italianos vieron la oportunidad, entraron a Roma y así la capital, que funcionaba en Firenze en ese momento, se trasladó a Roma finalmente y Roma vuelve a ser la capital de la península italiana luego de 1400 años. Wow. Mirá. Más adelante la historia, en circunstancias muy similares diplomáticas, Primera y Segunda Guerra Mundial, Italia anexiona Val d'Aosta y lo que sería Giulia, Venecia, Friuli, Venecia, Giulia, ¿no? La de Trieste. Entonces, los tanos, digamos los italianos, cariñosamente como lo llamamos aquí, sin poder de fuego y con diplomacia, en un periodo de 20 años, lograron que la península italiana, que digamos geográficamente es una unidad de los Alpes hacia abajo, quede toda en manos italianas. Pura diplomacia de Cavour y de Vittorio Emanuele II. De Vittorio Emanuele II. Unos capos. Impresionante. La verdad que muy lindo porque personajes que vos, por ejemplo, cuando andás por Italia recorriendo, te aparecen por todos lados. O sea, por ejemplo, Piazza Cavour por todos lados. Piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele II. Corso Vittorio Emanuele II. De hecho, viste que en el Panteón de Agripa... Sí, está enterrado. Ahí está la sepultura y vos decís, pero ¿y cómo? Claro, sí, porque la representación que tienen, justamente volviendo al discurso inicial, como los italianos, viste, en estos son patriotas y honran a... Claro, fíjate que Vittorio Emanuele II, de Torino, digamos de alguna manera, Exacto, está enterrado en el mismísimo Panteón de Marco Agripa. Y lo tienen ahí como su prócer, digamos que es el prócer. También está el monumento Vittorio Emanuele II, que es importantísimo. Así que bueno, ellos, digamos que los italianos admiran la forma diplomática en la cual se fue formando muy de a poco, digamos, el reino italiano, luego transformado quizás en una monarquía, luego pasó un constitucionalismo, pero fíjate que aquí también encontramos el origen de las diferencias de las regiones italianas. Totalmente, ¿no? Vale decir también, Fede, en cuanto a esto que vos traes de la historia, con todo este desarrollo que has hecho, que la lengua italiana, para nosotros, digamos, profes de italiano, yo siempre lo insisto con mis alumnos, sigue evolucionando, porque es una lengua muy nueva, o sea, la unificación que ha tenido la lengua italiana como tal, claro, ya no como lo propuso Dante hace 700 años, hay mucha terminología que va evolucionando, que va variando justamente por esto mismo, ¿no? Porque la unificación es muy nueva, muy La unificación reciente. es muy reciente, es tan antigua o tan poco antigua como la historia argentina. Exactamente, muy interesante. Así que bueno, en 2 minutos, son 5 minutos, son 10, tratamos de explicarle a todos los oyentes de esta emisión
cómo aproximadamente, en muy pocas palabras, se dio la unificación italiana, que fue un proceso de 15, 20 años de muchísima diplomacia. Las cosas no se hacen de un día para otro. En lo cual Torino tuvo muchísimo influjo, mucho protagonismo. Todos los principales personajes eran torineses. Ninguna duda. Que te das cuenta desde ahí, más todo lo que tiene Torino, que ya vamos a ir contando en el programa, ¿no? Buenísimo, ragazzi, buenísimo. Buenísimo tutto. Y recordamos entonces a nuestra audiencia que hoy estamos hablando, independientemente que también hacemos mención al famoso Viernes Santo, estamos situados en la región del Piemonte, en la città di Torino. Aprovecho especialmente, si bien todos me conocen de orígenes venecianos, para mandarle un muy fuerte saludo a toda la parte de mi familia materna, que son de la città di Alba, en Piemonte. Y si bien tengo estas raíces también piemontesas, no estuve en ese lado de Italia, la verdad. Entonces necesito que alguien me dé una mano y me lleve un poquito a dar una vuelta por Torino. Así que te tengo que preguntar a vos, Dino, ¿qué hago en Torino? ¿Dónde vamos? Bueno, la verdad que, como nos contaba Mónica al inicio del programa, tenemos un montón de lugares para visitar en Torino y la verdad que la ciudad es increíble. Primero, imaginémosla, está muy cerca de la montaña, es parecido una onda Mendoza, con la cordillera ahí cerca, con la montaña cerca. Tiene un río, el río Po, que la atraviesa y genera, digamos, unas vistas increíbles tanto de la montaña como de la parte verde con el río. ¿Qué ver en Turín? Bueno, tenemos museos, un montón de museos importantes, como el museo, por ejemplo, del automóvil. Tenemos también el museo de egipcio, que es el segundo más grande en el mundo. Puerta Palatina, Catedral de Turín, el Mercado del Balón, la Vía El Po, el Ponte Vittorio Emanuele I, el Mirador Monte de Cappuccini, el Museo del Cine, La Mola. El Museo Egipcio de Turín está ubicado en la Vía Accademia delle Scienze, al número 6. El Museo Egipcio de Turín es motivo más que suficiente para justificar un viaje a la ciudad, además de estar considerado como el segundo más grande del mundo. Desde desde el primero, que es el que está en el Cairo. La colección que podemos encontrar en sus salas está compuesta por más de 3.000 piezas expuestas y más de 26.000 que están a día de hoy aún guardadas en sus almacenes. ¿Cuánto cuesta el ingreso? 13 euros para los adultos, o sea que los niños no pagan. Este ítem incluye un audioguía. Después tenemos la Plaza Castello, donde se encuentra el Palacio Real y el Palacio Madama, de los lugares más visitados de Turín. El Palacio Madama es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, en el que se destaca su fachada barroca y su fachada medieval, unidas en una misma estructura. Vos sabés, Dino, que estas construcciones las realizó un siciliano que se llamaba Filippo Juvarra y se copió mucho de la onda de Versalles, venían, viste, con la familia Saboya, pero justamente un siciliano es el que creó todas estas hermosas edificios en Torino. Mirá vos. Una curiosidad. La Catedral de Turín, donde se encuentra la Sábana Santa, que hablábamos con Hernando, ¿no? También conocida como el Sudario de Turín. La entrada a la Catedral de Turín es gratuita y puedes ver al entrar, se puede ver, digamos, una especie de sala donde se guarda la Sábana Santa, que se encuentra al lado del altar, a mano izquierda apenas entras. La Puerta Palatina, que es la puerta de acceso a la antigua ciudad romana, donde de ahí debemos pasar, digamos, para llegar al Mercado del Balón. En el Mercado del Balón se celebra todos los sábados y es diferente al del Gran Balón, que se celebra el segundo domingo del mes. Está dividido por zonas, como la parte de las frutas, las verduras, la parte de la comida, la parte de la ropa, flores. O sea que podés pasear por lo que más te guste. Hay todo tipo de alimentos, como los quesos, los embutidos típicos del Piamonte, que son buenísimos, y enseguida vamos a charlar algo de eso en la parte de cocina. Mirador Monte Cappuccini, desde donde se tienen una de las vistas más increíbles y mágicas de la ciudad. Para llegar tenemos que tomar Vía Po, que es otra de las arterias de la ciudad, hasta llegar al puente Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele I, otro de los lugares para no perderse de la ciudad, no solo por las perspectivas, digamos, que tiene a nivel paisaje del río Po, sino también por las vistas del mirador Monte dei Cappuccini.
El Museo del Cine de Turín, tiene horarios de ingreso, podés ir a visitar lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo, de 9 a 20 horas. Los martes está cerrado. Los precios para entrar al Museo del Cine, 10 euros por persona. Una curiosidad, la primer película en Italia se proyectó en Torino. En marzo de 1896 se proyectó en Torino la primer película de Italia, precisamente en un edificio de la Vía Po. Unos meses más tarde, en noviembre, para ser exactos, tuvo lugar la primera proyección con público de pago. También en lo que respecta al séptimo arte, el primer multicine nació en Turín, en 1983. Te primerían en todos los turineses, Sí. porque además de hacer la unificación, hacer la primera máquina, porque acá recordemos que es donde está Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, hicieron el primer automóvil en Italia. La capital También. del automóvil es Torino. Así que como Torino, y no hablamos. podemos dejar de hablar cuando hablamos de Torino, que por supuesto está el club Torino y también está la Juve, ¿no? Que hay muchísimos argentinos Tal han cual. sido tan famosos en esta institución. El primer cine de autor en 1971 también es torinese, El Romano, en la Galería Subalpina. Un montón de lugares Y estamos fantásticos muy cerquita, para además, recorrer. Claro, aparte Torino, está muy cerquita de Alba, está muy cerquita de los Alpes, está muy cerquita de Val d'Aosta, estamos en una zona de Italia hermosa. Siendo media horita al norte, media horita al sur, recorremos también los alrededores de Turín, que son espectaculares. Y adesso parliamo di cibo italiano, Federico. Sí, vamos a tener que hablar de la cucina torinese y vamos a tener que tener en cuenta que tiene raíces un tanto francesas, teniendo en cuenta que fue parte del reino de Cerdeña y que la Casa de Saboya tenía orígenes franceses muchos años antes, pero bueno, no deja de tener estos toques que no son tan comunes en la comida italiana. Por ejemplo, como nos dijo Mónica al principio, tienen pasta pero la comen con trufa. No es que vas a encontrar pomodoro, ¿entendés? La salsa de pomodoro típica. No vamos a encontrar prácticamente pomodoro. Vamos a ver en qué situación lo encontramos. Vamos a ver algunas imágenes, Dino, y vamos a ir comentando las imágenes. En lo que se refiere a los entrantes, Bien. uno de los entrantes número 1 se llama albese. El albese son fettine finissime di vitello, que son bifecitos muy finitos, como cortados con máquina de fiambre, de carne cruda. Esto es el abuelo del carpaccio. Bene. Sí, el carpaccio sabemos del Véneto, pero ese es Exacto. el papá. Bien. Directamente se come solamente la carne cruda de vitelo, condimentada con óleo evo, para nuestros oyentes quiere decir extra vergine oliva, óleo evo. Óleo extra virgen de oliva, un poquito de ajo, limón y scaglie, a veces, es decir, unas escamitas que pueden ser de grana, de formaggio grana, formaggio duro, que puede ser también unas escalias de tartufo, porque acá estamos en zona de trufa. Este Bien. es el tartufo albese. no manca. Entonces el albese, vamos a decir entonces que es el predecesor del famosísimo carpaccio. Buenísimo. Otra cosa que se come mucho en la entrada es el vitello tonato. El vitel toné, con su toque francés, siempre, acá lo conocemos muchísimo por comerlo en la Navidad, ¿verdad? Eso que estamos viendo en imágenes se llama, ya les voy a decir, lengua al verde. Eso es una lengua que se come al verde. Vamos a ir por orden. Entonces, vitel toné, sabemos cómo se hace, lo comemos en todas las Navidades. Tiene este toque muy francés de esa carne hervida, cocida al horno, ¿no? Luego con esa salsa que se puede hacer con la mayonesa y con el atún. Y siempre que lleva arriba unas alcaparritas y alguna cosa. ¿Por qué las alcaparras? Porque Reino de Cerdeña, estamos cerquita ahí, Cerdeña, Sicilia, por ese tránsito iban todas las alcaparras. Les comenté entonces, la lengua al verde, es la lengua de vaca, ¿no? Que también se corta muy finamente la carne y se recubre con bagnet verde. Ya les voy a contar qué es eso. Entonces, vemos que hay una tendencia en la cocina de Torino a comer carne. Esto es lo primero que vemos, que es un hecho diferencial en Italia, donde no se come mucha carne de vitelo. Pero los torineses
tipos, digamos, de alcurnia algo francesa en sus orígenes y con buenos ingresos per cápita, hacen ostentación de comer mucha carne. Otro plato típico de carne que se come entonces de entrante se llama battuta di fasone. Es carne cruda de vitelo que se tritata, es decir, cortada muy chiquitita, que sería como carne tártara, y también se condimenta con limón, sal, aceite de oliva y óleo virgen de oliva. Entonces, fíjense, todos los entrantes, predominio de la carne vacuna finamente cortada y servida en frío. Las salsas con las que se condimentan estas carnes son 3 y son muy conocidas. Una es la bagna cauda. La bagna cauda, como referimos en el programa del Piamonte, es una salsa a base de ajo y de anchoas, cocinadas muy, muy lentamente en aceite de oliva, donde se suelen sumergir verduras, pedacitos de pan, y también se usa para salsear estas carnes frías finamente cortadas. Otro baño, otra salsa, se llama bagnet verde. De acá viene la influencia francesa hasta en el nombre, bagnet verde. Es una salsa verde compuesta de anchoas, ¿sí? Saladas pero disecadas, y se pone también ajo, prezzemolo, mollica di pane, y se pone aceto, y todo se mezcla con aceite de oliva y queda una salsa verde. Esta salsa verde también se usa para condimentar esta carne. Otro baño se llama bagno ros, y no se llama baño ni rosso, se llama bagnet ros, porque también de vuelta el toque gallo, ¿no? Y la salsa rosa se compone de pomodoro, básicamente, es la única forma de usar el pomodoro que encontré en la cocina de Torino, y se cocina por mucho tiempo y se le agrega cebolla, se le agregan muchos productos dulces, zanahoria, se le agrega también azúcar, llega a generar una especie de, perdón por la comparación, una especie de ketchup. Que tiene esa cosa dulce y de tomate. Bien. Entonces, con estas salsas, el bagnet ros, el bagnet verde y la bagna cauda, salseamos nuestras carnes. ¿Qué plato principal tenemos? Hay un plato principal que lo conocemos mucho acá, que es el famosísimo gran bolito mixto piamontese. Es nuestra versión, acá lo llamaríamos puchero, el gran puchero, donde ahí en ese bolito mixto se pone poner carne vacuna, como si fuese el osobuco, también se ponen trozos de salame, como el cotechino, que es un salame típico de la zona, se puede poner incluso pollo, se puede poner cerdo, y todas estas carnes hervidas siempre se cortan en finas láminas y se las va condimentando con estas salsas. Nosotros acá lo que sería el puchero lo solemos condimentar, viste que lo comes con mayonesa o con mostaza, yo lo prefiero con mostaza, pero toda la carne que sale del puchero es riquísima, viste, le echas un chorrito de vinagre. A estos tipos siempre la bagna cauda, el bagnet ros o el bagnet verde. Y ese es el gran bolito mixto, ¿no? Y otro típico plato a la pasta digamos de esta zona es el agnolotti. El agnolotti es la típica pasta de esta zona de Italia. El agnolotti, como sabemos, son piccole sacche rettangolari di pasta al uovo, ¿sí? Son, digamos, entonces, saquitos, son raviolitos, digamos, ¿no? Cuadraditos, como si fuese nosotros acá, lo que comemos mucho acá, que se llaman lo que viene en relleno de jamón y queso, ¿cómo lo llamamos? Sí. Bueno, ese mismo. Ese mismo. Acá los viste que te dicen, no, que vamos, uno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, los agnolotti entonces son de forma cuadrada y van rellenos de carne de vaca arrosta. Otra vez, carne de vaca. Y no es que los tipos lo vayan a condimentar ni con pomodoro ni con burro y salvia. Con el mismo jugo donde se cocina la carne al horno por mucho tiempo, donde vos pusiste vino rosso, donde pusiste chipolia, sédano y carota y lo dejaste al horno, todo ese jugo de cocción se tritura y se hace la salsa. Entonces el agnolotti, relleno de carne, se come tradicionalmente con la carne, con el sugo stesso del arrosto, excepcionalmente con burro y salvia. Tenemos dos tipos de agnolotti. El agnolotti propiamente dicho, y el agnolotti del plin, que es un agnolotti un poquito más chico. Me llamó mucho la atención, al haber tenido la cocina de Torino y la cocina piamontese, lo cercano que estamos en lo que es el uso de la carne vacuna.
todo lo que te dije hasta ahora es prácticamente carne vacuna. No tenemos que olvidarnos de que también necesitan calorías los tipos, porque están en Piemonte, donde tienen inviernos muy fríos, y de aquí también que en Torino, como refirió Mónica, es la cuna del chocolate. El chocolate también ahí es la zona del chocolate en Italia, se come muchísimo chocolate, la Nutella, y también es la cuna del aperitivo, ¿no? Porque ahí están todas estas marcas famosísimas de Torino, como puede ser Campari, como puede ser Carpano, y todos estos productos que son todos el Cinzano, todo esto es de esa zona de Italia. Es más, hoy por hoy el aperitivo es un boom en Italia, digamos, de hace 200 años, pero hoy por hoy no se vive sin hacer el aperitivo, y directamente en muchos casos suplanta la cena, porque vas a hacer el aperitivo después del trabajo, lo que sería para nosotros 6, 7 de la tarde, y te quedaste comiendo un aperitivo, y ahí ya comiste un poquito de algún cotechino, algún formaggio, y vas picando, y bueno, y ya más o menos te fuiste llenando, Dina. Federico, siamo di nuovo qua y es el momento de escuchar a nuestros alumnos, a los alumnos de la Dante Alighieri. Sí. Y ellos nos cuentan de qué se trata estudiar en la Dante este año. Contame, decime. No, que me acordé, Sorrentino era. Sorrentino. Sorrentino, Sí, señor. es decir. No salía recién la palabra. Por hoy, primera noticia, Holiday Working, el ambicioso plan de Italia para atraer 400.000 trabajadores. Mira, la región de Piemonte quiere seducir a los viajeros de países del norte de Europa para que pasen una temporada donde puedan disfrutar de las atracciones turísticas y el relax mientras hacen trabajo a distancia, ¿no? La pandemia aceleró el trabajo a distancia en todo el mundo y la región italiana de Piemonte, de la que estamos hablando hoy, orgullosa de sus bellezas naturales, cultura y buen clima, lanzó este martes una campaña para seducir a viajeros europeos interesados en pasar una temporada combinando el turismo y el trabajo, llamando Holiday Working. Este plan quieren traer 500.000 personas, ¿no? ¿A quiénes apunta? Apunta a los ciudadanos de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda, Noruega, Suiza, Francia, Inglaterra y Finlandia, que ellos les encanta ir a Italia también por el clima y por las atracciones turísticas. Aquí, entonces, una vez más, los torineses o turineses primereando a la pandemia, inventando un sistema para conseguir turistas en medio del COVID. Buenísimo, Fede. ¿Cómo estamos con el coronavirus en Italia? No podemos dejar de hablar porque lamentablemente nos toca de cerca. En el bolettino di oggi, 2 de aprile, 21.932 nuevos casos. Un montón. 481 muertos, lamentablemente. Son los datos de la pandemia del COVID-19 de hoy, venerdì 2 aprile. 110.000 son las víctimas, 110.000 personas, lamentablemente. Bueno, y seguimos adelante con otra noticia, también en este caso un fallecimiento, pero tiene una historia muy, muy linda, que es el adiós al hombre que estuvo 15 años cara a cara con Miguel Ángel. A los 92 años murió en la noche del domingo pasado Gianluigi Colalucci, el hombre que pasó casi 15 años cara a cara con Miguel Ángel, porque este tipo saltó a la fama internacional por la gran restauración de la Capilla Sixtina, que en su momento desencadenó fuertes polémicas. Colalucci estuvo al frente de la denominada restauración del siglo, es decir, de la gigantesca limpieza y lavado de cara realizados entre 1980, Dino, escuchá, y 1994, 15 años en la Capilla Sixtina, metido el tipo en el Vaticano, que le devolvieron todo su esplendor al Juicio Universal, por ejemplo, una de las obras más conocidas y espectaculares de Michelangelo Buonarroti. Con pasión y apenas 51 años, Colalucci removió entonces del gran fresco que decora el cielo raso la Capilla Sixtina, donde se realizan los cónclaves, donde se eligen los papas, una capa de suciedad secular, fruto del humo de velas, hollín, utilizados solventes, y utilizó una esponja mojada con agua destilada. Además, lo repintó. Y lo criticaron muchísimo porque decía que le estaba dando colores muy vivos. Decían, ¿pero cómo? Esto ahora tiene mucho rojo, mucho azzurro. Y el tipo decía, no, los colores originales de Miguel Ángel eran estos. Lo que pasa es que ustedes los han visto después de 500 años de pintor y con toda la mugre. Hoy por hoy entras a la Capilla Sixtina y es una alegría, un festival de colores, gracias a este hombre que trabajó 20 años mirando al cielo, Colalucci, entonces, que falleció en Roma. Incluso todo este
esta restauración fue financiada en parte por una cadena de televisión japonesa que puso unos $5 millones para poder contar esta historia y filmar toda la restauración que hacía Colalucci. Él, antes de fallecer, dijo que estaba orgulloso de su trabajo y que lo había acercado a hacer el bien. Bien, respecto al COVID tenemos una buena noticia en Italia, que es que la vacuna ha llegado a la farmacia. Il vaccino in farmacia. Ah, sì? Come si farà? Da metà di aprile via libera in tutte le regioni. La Liguria è già partita, ma tra poco saranno tutte le farmacie italiane a poter inoculare il vaccino anti-Covid. O sea que te vas a la farmacia y te ponen la vacuna. A fare de apripista e dunque la Liguria, prima regione in Italia che per accelerare nella campagna vaccinale ha ruolato anche le farmacie. A partire dal 30 marzo sono 52 al momento le farmacie inserite nel programma. Así que bueno, es una buena noticia porque, Sí, porque se va a acelerar. Tienen el plan de para septiembre tener vacunado el 80% de la población, por eso se ve que recurrieron también a la vacuna, digamos, privada, ¿no? Que el que quiera vaya y se la pueda poner en la farmacia. Se cree que a mitad de abril estará en todas las regiones la vacuna en las farmacias. Mira vos. Y tenemos otra noticia de Roma, en este caso, un oficial de la Marina italiana es arrestado por espiar para Rusia. Es un tema bastante delicado de política internacional, porque un oficial de la Armada italiana y un homólogo ruso de la Embajada de Moscú en Roma fueron detenidos la noche del martes mientras intercambiaban documentos por dinero. Están acusados de espionaje y de atentado a la seguridad del Estado, según informa la agencia ANSA. Se trata del caso de espionaje conocido más grave desde la Guerra Fría, que empezó tras la Segunda Guerra Mundial y terminó en los años 70 del siglo pasado. El entuerto podría derivar en una crisis diplomática porque el jefe de la diplomacia italiana confirmó la expulsión inmediata de los 2 funcionarios rusos implicados en este gravísimo asunto. Chau, los rusos de Italia los sacaron a patada. Por su parte, la diplomacia rusa ha señalado que informará oportunamente sobre la posible respuesta de Rusia a la decisión de Italia, que no se corresponde, dicen, con el nivel de las relaciones bilaterales. La noticia fue difundida el miércoles por la mañana. Ese día también se conoció que el Ministerio de Exteriores italiano había convocado al embajador ruso, Sergei Razov, para que dé explicaciones. El tema fue así, más o menos. El italiano detenido es un capitán de la fragata en servicio y ocupa el puesto del Estado Mayor de la Defensa. El ciudadano ruso solo se sabe que es un militar, probablemente del GRU, que es el Servicio Secreto Militar Ruso, y existen rumores no confirmados que en realidad son 2 los espías italianos y que van a tener al menos 10 años de prisión. ¿Qué estaban haciendo? Estaban intercambiando documentos, al cual el capitán italiano tenía acceso, le dieron unos 5.000 euros, dicen, para que le entregue la documentación, y que tiene informaciones secretas de la seguridad italiana como de la OTAN. Es un tema bastante complicado que vamos a ver cómo se desarrolla, pero el espionaje, la Guerra Fría y los rusos y todo lo demás siguen existiendo, y acá se dio en Roma. Bueno, Fede, un programma noi venerdì santo, così che niente, abbiamo parlato della città di Torino, abbiamo fatto intervista con Monica, la professoressa della Dante Alighieri di Torino, dopo è stato il prete Andrea David, David è il cognome, David. Niente, un programa, la verità che bellísimo. Sí, bellísimo, y también tengamos en cuenta que quedó afuera muchísimas cosas para hablar, como la fábrica Fiat, que es un emblema de Italia y del mundo, ¿no? La importancia de esta marca para todos los italianos, que no es solo una marca de autos, y también quedó afuera hablar también de la Vecchia Signora, la Juve, y bueno, cosas que bueno, exceden a las 2 horas que tenemos. A las 2 horas de programa. Estuvimos totalmente. mucho en el norte dando vueltas a estos programas, así que seguramente tendremos una sorpresita para el programa que viene. Prossimo venerdì prossimo, facciamo una città del sud. Una città del sud. Ah? Va Vamos. bene? Va bene, sono Benissimo. d'accordo. Bene ragazzi, ci salutiamo a tutti voi, i nostri alunni della Dante Alighieri. Abbiamo un saluto anche ai nostri auspicianti, la Dante Alighieri di San Rafael, Lengua y Cultura Italiana al Mundo. Te podés inscribir, están abiertas las inscripciones al WhatsApp 264 370212. Hay cursos para adultos, cursos para niños. ¿Tenés ganas de aprender italiano? Sumate.
Romina Vázquez y Lía Yacante, licenciadas en kinesiología, presentan Espacio Arco Iris, un lugar creado para los peques. Capacitaciones para personas que trabajan con niños, acompañando su crecimiento y desarrollo. Talleres y actividades lúdicas para bebés, niños, mamás y papás. Sobre neurodesarrollo, movimiento, crianza, juego, yoga infantil. Espacio Arco Iris está en Belgrano y Pueyrredón. Puedes contactar al teléfono 264 55 18 49 o al 264 33 04 20. Muchas gracias por acompañarnos a Espacio Arco Iris y a la Asociación Dante Alighieri de San Rafael, nuestra querida escuela de italiano acá en San Rafael. Bueno, Fede. Che l'abbiamo fatto, ascoltiamo un po' di musica di più. Sí. Nos despedimos con, vamos a escuchar a Takagi Tekra Marco Mengoni, mi piace Marco Mengoni, mi piace Marco Mengoni. Venere e Marte. Venere Marte, temazo de amor moderno, top 100. Así que sí, un tema que se escucha mucho en Italia, lo escuchamos juntos. Ahí vamos, con el cierre y se quedan escuchando el tema de cierre, no se vayan. Nos vemos venerdì prossimo, ragazzi, ci siamo qua en Dial Radio TV, dialradio.tv en la web. Te puedes bajar la aplicación al telefonino, también para vernos o escucharnos, la encontrás como Dial Radios Mendoza, y si no, nos escuchás como siempre por FM en 101.1 San Rafael, 104.1 General Alvear y 103.9 Malargüe. Chau, chau. Chau, Dino. Chau. Associazione Dante Alighieri de San Rafael ha presentato Buongiorno Italia. Vi aspettiamo venerdì prossimo alle 14 su Dial Radio TV.